Hola, buenas noches. Empezamos con Ruth la semana pasada, así que hoy vamos a ver el capítulo 2 del libro de Ruth. Es muy bonito este libro, pues podemos aprender bastantes cosas de aquí. Y bueno, pues vamos a orar para pedirle al Señor que Él sea el que nos esté instruyendo a través de este libro. Dios, te doy muchas gracias porque nos das esta oportunidad, Padre, de estar en tu presencia. Podemos estar juntos, aunque a la distancia, Señor, compartiendo de este libro de Ruth. Dios, te ruego en el nombre de Jesús que tú nos hables a hombres y a mujeres a través de este capítulo número 2, Señor, que tú nos enseñes y que podamos, Dios, poner en práctica todas tus enseñanzas. Dios, te agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a ver Ruth 2 y en el versículo 1 dice: había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Boz, que era pariente de Elimelech, el esposo de Noemí. Ya en la semana pasada vimos quién era Noemí. Se había casado con un hombre de Belén, pero por falta de comida se fueron a la tierra de Moab, pero se entera Noemí después de haber ya pasado muchos años, de haber perdido a su esposo, quedado viuda, perdido a sus hijos y nada más tiene a sus nueras. Se enteran de que el Señor está bendiciendo la tierra de Belén y entonces deciden irse para allá, y así empieza este capítulo, mencionando a un hombre rico que era Boz. Entonces veo yo que aún en las crisis económicas, Dios a sus hijos, a su pueblo bendice. En Belén aquí vemos que sí hubo una crisis bastante severa, pero nadie se murió de hambre. Y de hecho Boz se hizo un hombre muy rico. Entonces veo aquí como Dios bendice a su pueblo, y aún en medio de la crisis, como hijos podemos saber que estamos seguros en su mano y que a nosotros no nos va a faltar nada. Bueno, dice: un día Ruth la moabita le dijo a Noemí: déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Y Noemí le dijo: está bien, hija, puedes ir. Sí, entonces ya habían pasado días de que ellas habían venido desde muy lejos a este lugar, y Ruth decide, ¿verdad?, ponerse a trabajar. Ella está cambiando de lugar de residencia, de un lugar donde ella no conocía, ella no era de ahí, pero decide, ¿verdad?, acompañar a su suegra, y no tan solo va a cambiar de residencia, sino tiene que cambiar de cultura, y vemos que está decidida, ¿verdad?, a también cambiar su corazón. Hay una crisis ahí en donde ella vivía, como hoy lo estamos viviendo nosotros en nuestro país, ¿verdad? Tenemos incertidumbre en cuanto a la enfermedad, pero también hay crisis espiritual y moral, porque pues la gente se está polarizando y algunas están sacando lo mejor y otros están sacando lo peor, pero sabemos que tomados de la mano de Dios, Él es el que tiene nuestro futuro en su mano, y lo que tenemos que hacer nosotros es dejar que Dios siga obrando en cada uno de nosotros, porque Dios ha estado obrando en lo individual, en las personas, así como lo hizo en ese momento con Ruth, que ella está tomando esta iniciativa, ¿verdad?, para salir, para buscar de comer, buscar ayuda para ella, para su suegra, y entonces se acerca a este trabajo que son pues en la cosecha, en el campo, ¿verdad? Entonces llega a este lugar y pide permiso para trabajar ahí en el campo, porque pues realmente no es una trabajadora como tal, sino que va a ir recogiendo lo que los demás van tirando y así obtener comida. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores, y resultó
que lo hizo en un campo que pertenecía a Boz, el pariente de su suegro Elimelec, ¿sí? Entonces vemos a esta mujer que es buena, que es em, inteligente, que toma la iniciativa y que pues en realidad ella no sabe ni lo que va a suceder ese día, que va a ser algo extraordinario y quiere encontrar gracia. Y la verdad es que esta es una muy buena oración para todos nosotros. Señor, quiero hallar gracia hoy. Quiero hallar gracia contigo y no nada más contigo, sino con todas las personas que voy a convivir hoy en casa o con quien me voy a topar si necesito salir. Esta es una gran oración para nosotros todos los días. Quiero hallar gracia. Entonces, bueno, ese día llega Boz y se da cuenta de que Ruth está ahí. Si vamos a ver el versículo 4, dice, mientras estaba allí, llegó Boz de Belén y saludó a los cosechadores. Y fíjense cómo habla él, cómo se saluda con su gente. El Señor sea con ustedes, les dijo. Fue hacia sus trabajadores esta frase y ellos le respondieron, el Señor lo bendiga. Sí, entonces esta es una bendición que vos está dando a sus trabajadores y de regreso. Él conoce bien a su gente, se está dando cuenta quiénes están ahí, los saluda, los bendice y luego ve que Ruth está ahí y se da cuenta que pues ella no era de ahí. Entonces, en el 5 dice, entonces vos le preguntó a su capataz, ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? ¿Sí? Hija de quién es, amiga de quién es, cómo llegó aquí. Y el capataz le contestó, es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. ¿Sí? Vemos cómo Ruth es esforzada, está trabajando, dice ahí que sin descansar. Y toda la gente la veía, ¿verdad? Cómo era, cómo trabajaba, cómo se esforzaba. Igual que a ti y a mí nos observan las personas, cómo somos, cómo es que nos esforzamos, cómo trabajamos, si es que lo hacemos, no lo hacemos, nos quejamos, no nos quejamos, cómo somos, ¿sí? Estamos dando testimonio todo el tiempo y aquí vemos cómo Ruth era observada y daba buen testimonio. Ella era virtuosa, era prudente porque pues llegó y pidió permiso, ¿verdad? No nada más empezó a recoger lo que se les iba cayendo, sino pidió permiso. ¿Puedo estar aquí? ¿Puedo ir recogiendo lo que dejan los que van cosechando? Entonces ella está dando un buen testimonio. Entonces vos, en el versículo 8, se acerca a Ruth y le dice, escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. ¿Sí? Entonces ya le está dando un lugar, ¿verdad? Ya no es nadie extraño, sino que ya el dueño la está recibiendo en su cosecha, le está dando ese lugar. Y todo, fíjense, en un día. Después de entregarle ella a Dios ese día, de pedir su gracia, se va a trabajar con un corazón dispuesto y hasta se encuentra con este hombre que es Boz. La hace parte de los trabajadores y la deja quedarse ahí mismo en su campo. Entonces vemos también como un reflejo, ¿verdad?, de lo que Ruth había estado haciendo con Noemí. Misericordia, generosidad y lealtad. En el versículo 9 dice, fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal, y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. ¿Sí? No solamente le dice que va a poder trabajar, sino que también vos le dice, nadie te va a molestar. Ya le está dando una protección, ¿verdad? Ella ya está recibiendo la bendición directa. Y en ese tiempo pues tenías que ir al pozo cuando tenías sed. Pero a ella vos, ¿qué le dice? Que no necesita ir al pozo.
Si tienes sed, puedes ir y tomar agua. Ya, ahí está directo. Entonces, en un solo momento, comida, protección y agua. O sea, ya está resolviéndose todo, ¿no? Todo se está poniendo en su lugar. Y muy importante para nosotros como papás, enseñar a nuestros hijos a cuidar, a respetar a su familia, a su mamá, a sus hermanas, a sus abuelas, sí, a las mujeres, porque el día que tengan ellos esposas, así es como se deben de conducir, y es una enseñanza para hombres y para mujeres esta parte de Ruth, de cómo era el trato, ¿verdad? De Boaz con sus trabajadores, con esta nueva joven que está llegando. Él es amable, él es respetuoso. Sí, entonces igual los que ya están casados sepan que esa es su tarea, de cuidar y respetar unos a otros, el esposo y la esposa. Sí, así como vemos que lo está haciendo aquí vos. Sí, yo se los digo personalmente, yo me siento muy segura con mi esposo, dentro y fuera de mi hogar, con mis hijos varones igual, porque ellos ven el ejemplo, ellos saben cómo tratarme a mí, a su hermana y a las demás mujeres, y principalmente porque aman primero a Dios. Entonces, esto es muy, muy hermoso ver. Versículo 10 dice, entonces Ruth cayó a sus pies, a los pies de Boaz, muy agradecida, y le dice, ¿qué he hecho para merecer tanta bondad? Le preguntó, no soy más que una extranjera. Todos ya sabían que era una extranjera, ¿verdad? Ella se ve ahí con gracia y gracia sobre gracia, ¿verdad? Porque recibe una cosa, recibe otra y no lo puede creer. Ella se humilla y agradece. Y no hacemos esto con Dios cuando Él nos salva, que después de que éramos nosotros enemigos, Él nos da todo, todo, todo. Y pues sí, siempre Dios nos sorprende y decimos, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Cómo pude hallar tanta gracia a tus ojos, Señor? Pero la verdad es porque Dios es todo amor, ¿sí? Nos da todo, nos da protección, nos da sustento, nos da vida, nos da alegría, y por eso todos los días estamos muy, muy agradecidos con Él. En el versículo 11 dice, sí, lo sé que eres una extranjera, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu madre, a tu padre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Sí, entonces vemos que pues para recibir misericordia nosotros también tenemos que dejar cosas. Ella dejó a su padre, a su madre, su tierra de idolatría, y ella no caminó por vista, sino por fe. No conocía esta tierra, pero dijo, yo voy. Yo sé que para allá es mi bendición. Entonces, cuando tú decides refugiarte bajo las alas de Dios, Él interviene en tu vida, así como lo hizo con Ruth. Estás buscando comida, estás buscando trabajo, estás buscando seguridad. En Dios lo tenemos todo, eso y más. Así es que hoy yo te invito a que te refugies en Dios, porque Él es el único que puede suplir todo esto. Dice en el 12, que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Espero continuar siendo de su agrado, Señor, respondió ella. Usted me consoló al hablarme con tanta bondad, aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras. Sí, ella contesta de esta manera. Y fíjense esta palabra que dice consolar. Tú me has consolado, le dice. ¿Y eso qué significa? Quitar el temor. Dios quita todos nuestros temores. Y vemos que Él es quien le sirve. Bueno, vamos a ver en un versículo adelante, en el 14, que dice, después a la hora de comer, vos la llamó, ven aquí y sírvete de la comida. Así la está invitando, la está sirviendo. ¿Y qué dice Jesús? Que si quieres ser el mayor,
tienes que ser siervo de los demás, ¿sí? Tú y yo debemos de seguir sirviendo desde nuestras casas, como sea la nueva dinámica hoy, pero sigamos sirviendo a las personas, porque Jesús es, es el llamado que nos ha dado a todos nosotros. Voy a volver a leer el 13 y le dice, espero continuar siendo de su agrado, Señor. Usted me consoló al hablarme con tanta bondad. Así tenemos que seguir hablándonos unos a otros. No importa que a lo mejor te sientas muy encerrado, muy aburrido, que dices ya estoy muy cansado, ya se está acabando el año y seguimos en esta situación. Pero tomemos ejemplo, sigámonos hablando con bondad y sigámonos teniendo agrado unos con otros. Entonces le dice, ven aquí y sírvete de la comida, puedes mojar tu pan en el vinagre. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y Boz le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. Fíjense, hasta se va a llevar itacate a su casa porque dice hasta le sobró. Ellas, tanto Noemí como Ruth, llegaron con las manos vacías y en un día ya están con las manos llenas. Ruth decidió refugiarse en el Dios de Israel y ese es el efecto de Jesús, la plenitud. Ya está con manos llenas, está plena. Entonces vamos a seguir leyendo. ¿Dónde me quedé? Hasta le sobró. En el 15, cuando Ruth regresó a trabajar, Boz ordenó a sus trabajadores, déjenla recoger espigas aún entre las gavillas, y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenla caer a propósito. Permítanle recogerlas y no la molesten. Sí, ya le está dando también un trato especial. No nada más va a recoger las sobras, sino que también lo que ellos le están dando. Entonces, así como que no queriendo, déjenla caer para ella, para que sea lo que se lleve a su casa. Así que Ruth recogió cebada ahí todo el día, y cuando la desgranó por la tarde, llenó toda una canasta. Sí, entonces ya no nada más se iba a llevar poquito, no se iba a llevar como que una sobrita, sino ya era toda una carga. Luego la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra. También le dio el grano tostado que le había sobrado de su comida. ¿Sí? Ya le llevó toda la carga, todo el cargamento. Llega muy feliz, con sus manos llenas y con toda la bendición, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo Boz era generoso con sus trabajadores, con sus siervos, porque le dicen, tienen cosas para ella, que no se vaya con poco, sino que se vaya con mucho, ¿sí? Entonces, oremos para que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a ser generosos, generosos con nuestro tiempo, con nuestro amor, cuando demos, que no nos duela, sino que tengamos ese corazón dador, porque Dios nos da y también nos da para que nosotros sigamos bendiciendo. Vamos a seguir leyendo. La ve Noemí, le dice, ¿dónde recogiste todo este grano? ¿Dónde trabajaste? Que el Señor bendiga al que te ayudó. Entonces Ruth le cuenta a su suegra acerca del hombre en cuyo campo había trabajado y le dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama Boz. ¿Sí? Entonces ya está un momento de emoción aquí en esta historia porque todo se va acomodando. Dice aquí en esta versión no menciona que es una efa lo que ella llevó a su casa y estos son como 13 kilos. Entonces, pues Noemí está cambiando ya su cara, ¿verdad? De haber estado amargada, de haber estado triste cuando llegaron, pues está cambiando una cara asombrada, ¿verdad? Y está recibiendo de toda esta bendición
que les está mandando voz. Y dice el versículo 20, que el Señor lo bendiga, nos muestra su bondad no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Ese hombre, vos, es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. ¿Sí? Él puede redimirlas. No es que deba, pero lo puede hacer. Así como Jesús nos redimió por su bondad, porque podía hacerlo. No era su obligación, no nos lo merecíamos, sino que fue pura gracia, por su benevolencia, porque Dios así lo quiso. Entonces le dice Ruth en el 21, es más, vos me dijo que volviera y me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha, ¿sí? Entonces ella ya tiene trabajo seguro por los siguientes 2 o 3 meses. Y entonces, ¿qué le dice Noemí? Excelente, haz lo que te dijo, hija mía, quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha. En otros campos podrían molestarte, pero con él estarás segura. ¿Ven? Entonces aquí vos conoce a Ruth, Ruth lo conoce a él, y hay un pequeño encuentro en este momento que, bueno, en los otros capítulos vamos a ver que esto va a ser un matrimonio, pero pues nota ahí cuando estás conociendo a alguien. Fíjate cómo trata a las personas, y no nada más él, sino ella también, ambas partes. Cómo trata a las personas, sirve a los demás, es amable, es misericordioso, es generoso. Cómo trata a los que están más abajo, ¿te trata bien a ti? ¿Sí? Entonces, esa es una muy buena nota. Aquí podemos ver cómo es vos, cómo es Ruth. Y dice el 23, que ya es el último versículo. De modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en los campos de Booz y recogió granos con ellas hasta el final de la cosecha de la cebada. Luego siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo a comienzos del verano. Todo ese tiempo vivió con su suegra. ¿Sí? Vemos que Ruth está haciendo lo que tiene que hacer. Ella es diligente, se levanta, va a trabajar, es fiel ahí con su suegra, está dando buen testimonio. Y pues hasta aquí llega este capítulo, que es muy, muy hermoso este libro. Si quieres seguir saber, más bien saber y conocer en qué va a seguir esta historia, bueno, pues no te pierdas la grabación de dentro de 8 días. Que Dios te bendiga mucho. Espero que Dios haya hablado a tu corazón, que hayamos podido aprender cosas acerca del Señor, lo que nos pide, ser diligentes, ser amorosos, ser amables, ser generosos. Y bueno, pues sabemos que Dios es el que actúa en nuestros corazones, pero le tenemos que dar a pie, ¿verdad? A que Dios siga actuando. Entonces, pues voy a orar para despedirnos. Que estés muy bien. Te mando un gran abrazo. Señor, te doy muchas gracias porque tú nos has enseñado hoy de tu palabra. Queremos dar testimonio de que tú vives en nosotros, Señor. Te agradezco mucho esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.